Voy a comenzar a grabar. Bueno, nuestra invitada de hoy es Liliana Torela. Hoy es 16 de enero del año 2019. Es nuestro primer webinar en este año y si bien es muy popular aquella frase de que se cierra con broche de oro, nosotros estamos abriendo con broche de oro. ¿Okay? Liliana es coach, es una coach profesional, senior, ejecutiva. Y Liliana dentro de su presentación colocó psicólogo, coach PCC, conferencista, empresaria, mamá y escritora. Fueron esas características las que ella colocó dentro de su presentación. Y creo que esa presentación está como muy alineada al tema que nos va a traer el día de hoy, que es el coaching y parentalidad, acompañando la educación emocional asertiva en medio de la incertidumbre. Y Liliana quiso darle un toque muy especial, porque va a hablar inclusive de esas competencias que son importantes tener como madre, como coach, bueno, como familiar de alguien que está saliendo, planteándose emigrar del país, iniciando una nueva vida, iniciando nuevos rumbos. Y creo que esto ha sido una constante en este país, desafortunadamente. Pero bueno, creo que pronto veremos gente regresando, compartiendo con nuevas esperanzas y nuevos caminos. Amén. Yo, Liliana, en este momento quiero hacerte una pregunta porque leyendo tu currículum, el cual hemos compartido por las redes de webinar, eh, yo me pregunto, ¿qué más te hace falta lograr en tu vida? Ay, Conchita, qué buena pregunta. ¿Me escuchan bien allí? Porque se Perfecto, te quedó escuchamos. Conchita como, ¿me Perfecto, escuchas, Conchita? perfecto, perfecto, te escuchamos. Te Ya, escuchamos ya, perfecto. ok, qué buena pregunta. Dame solo un segundo para darle las buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Agradecer de manera muy especial al capítulo ICF Venezuela, que me ha dado la oportunidad, me abrió las puertas para iniciar este 2019 hablando de este tema que a mí me apasiona, pero además acompañada pues de gente que está haciendo tantas cosas importantes en el camino del coaching como son ustedes, en medio de la incertidumbre y en medio de todas las situaciones de nuestro país. Yo creo que el capítulo Y si es Venezuela, del cual pues me siento bien orgullosa porque estuve el año pasado en muchas de las actividades que se presentaron, escuché ponentes maravillosos compartir sus experiencias, aprendí el año pasado también y también me hacía la pregunta, bueno, ¿cómo han logrado sostener todo este proceso y toda esta estrategia para seguir pues brindando herramientas a los coaches y a otras personas que aún sin ser coach pues están en el camino de acompañamiento y de aprendizaje continuo? Entonces, ante todo, pues muchas gracias a Lali, a ti, a Tania, a todo el equipo que cada 15 días, cada mes, independientemente de las situaciones y las condiciones, pues ha estado abriendo la puerta, la voz de este espacio para que coaches como nosotros pues podamos compartir nuestras experiencias que sobre todo son de vida, porque creo que finalmente lo que venimos a compartir es eso, ¿no? Un poquito de nuestra vida, un poquito de nosotros. Entonces, eh, esa pregunta es muy grande. Yo siento, la verdad, que sigo siendo una eterna aprendiz, así que si es en términos de lograr, probablemente, pues nada, estoy muy agradecida, muy bendecida con la vida y con el esfuerzo que he estado poniendo a lo largo de todos estos años para seguir profundizando y seguir aprendiendo en estos temas, pero siento que honestamente pues
es como dice la poesía y la canción, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y desde el año pasado, si te soy bien honesta y le soy honesta a todos, para quienes pues no me conocen tanto, nosotros iniciamos como familia este proceso de cambio que ya es bastante conocido en Venezuela. Somos parte de la diáspora, somos parte de los venezolanos que estamos siendo semilla de nuestro país en otros lugares del mundo. En el caso nuestro, pues decidimos venir a Nueva York y es como que si hubiésemos iniciado un nuevo capítulo, donde todas esas cosas que uno creía que las había aprendido, me volví a dar cuenta que estaba haciendo de nuevo el camino, como Ítaca, ¿no? El camino de vuelta, el camino de regreso. Y ha sido un camino de regreso a mí, básicamente, en primera instancia. Entonces, a partir de ahí, pues, es lo que con mucho cariño he querido compartir con ustedes hoy, que es, bueno, cómo ha venido siendo hacer este camino en este último periodo, pero además acompañando como coach, como psicólogo, como mamá, a estos seres humanos maravillosos que son los niños y jóvenes, porque yo venía de hacer mucho acompañamiento en el área organizacional, en el área de coaching ejecutivo, en el área de coaching de equipo. Y pues este año la transición me ha ido llevando a explorar nuevos territorios y a tomar cosas que veníamos haciendo ya en Venezuela de manera reiterada y con muy buenos, digamos, resultados, a ponerlas ahora al servicio de una manera distinta y con mucha más fuerza a través de todo lo que es el área de parentalidad, ¿no? Eso es un poquito en lo que estamos, Conchita, para ir un poquito respondiendo tu pregunta y dándole contexto e introducción al webinar de esta noche. Bueno, magnífico. Somos todos tuyos. Bueno, estoy viendo, muchísimas gracias, mucha gente conocida, colegas, gente que ha estado ahí muy presente también este año para mí, apoyando distintas iniciativas y gente que por primera vez quizás estoy viendo en este espacio. A todos, pues muy, muy bienvenidos. Entonces, bueno, voy a ir compartiendo la presentación, igual pues los invito a que esto sea lo más interactivo posible a través del chat, donde sé que Tania y Conchita pues me van a estar acompañando, y cuando ustedes crean conveniente que hagamos alguna parada y que revisemos el chat, Conchita, Tania, me avisan y con todo gusto pues vamos parando, vamos interactuando, si algo no está quedando claro, por favor, háganme saber, ¿no? Yo creo que de eso se trata un poquito esta noche. Entonces, lo que mejor sabemos hacer, creo, los coaches es hacer preguntas, así que esta presentación y la conversación que quiero compartir esta noche está basada en algunas preguntas que en primer lugar yo me he venido haciendo a mí misma para poder ir sustentando un poquito mi propósito, el para qué hago lo que hago, para ir manteniendo como la conexión con eso que me importa, sobre todo en estos momentos de alta incertidumbre, donde lo que más fácilmente ocurre, o no sé si ha sido mi experiencia personal, pero pues voy a hablar de mí, pero a mí lo que más fácilmente me ocurre en momentos de alta incertidumbre es que puedo llegar a perder la conexión con aquello que más me importa, con aquello que es como mi propósito, como mi centro. Entonces, el trabajo de este año para mí también ha sido nuevamente reconectar con esas preguntas que me hacen saber, no desde el conocimiento aquí, desde lo racional, sino desde la sabiduría interior, que me hacen saber si esto sigue teniendo para mí el mismo alcance, el mismo sentido, el mismo valor, y si no, pues para darle un giro a las cosas, ¿no? Yo creo que para eso viene la incertidumbre a nuestras vidas, para
movernos un poquito el piso. Y hablando en Venezuela, por lo menos en Valencia, donde yo soy, donde ha habido este último mes tantos movimientos de la tierra, yo decía, bueno, yo creo que esos movimientos vienen a hacernos ver que la vida está ocurriendo, está sucediendo, y que frente a eso, pues nosotros lo que podemos como coaches es acompañar esos procesos con las herramientas que hemos estado adquiriendo y hemos estado aprendiendo. Entonces, vamos a tener, aparte de toda la gente que nos acompaña hoy, yo quiero que invitemos a este webinar, por favor, a los hijos, a los jóvenes, a los sobrinos, a los nietos, que traigamos a este espacio, a esta conversación, a esos seres humanos que nos toca también acompañar desde algún rol. Si no lo hacemos desde el rol de coach, si esa no es nuestra área, no es nuestra especialidad, no importa, pero seguramente lo hacemos desde el rol de guía, desde el rol de maestro, desde el rol de papá o mamá, desde el rol de ser el tío o la tía o el abuelo, pero seguramente vamos a tener alrededor nuestro algún niño o joven que está, al igual que nosotros, viviendo en medio de mucha incertidumbre, de muchos procesos de incertidumbre. Y esto no es solamente para Venezuela, lo voy a enfocar mucho en Venezuela, pero no es solamente para Venezuela, porque las situaciones de incertidumbre no tienen frontera, ni tienen geografía, ni tienen un tiempo determinado. Las situaciones de incertidumbre se nos presentan en distintos momentos. Entonces, esto es para los niños y jóvenes que tengamos cerca. ¿Okay? Bueno, entonces, en esta bienvenida, pues simplemente recordar que es en la familia y en la escuela donde se van gestando la energía, son como esos motores que van dejando la huella que permite que cada niño pueda manifestarse en su máximo esplendor. Una de las cosas que yo conversaba con Conchita para esta presentación era que el año pasado, si bien yo escuchaba que nos habíamos enfocado mucho en las presentaciones, en el manejo del duelo migratorio y de los procesos de cambio y de incertidumbre en adultos, yo veía que quizás era interesante hacer un doble clic un poquito a ver cómo se vive ese proceso desde lo que llamamos la parentalidad, que es básicamente la relación dentro de lo que es el sistema familiar, dentro de lo que es el sistema que impacta a los miembros de la familia en medio de un proceso de cambio. Como les decía hace un ratico, yo vengo de los sistemas organizacionales, que con sus detalles más y sus detalles menos, en el fondo, como sistema, finalmente responden a una serie de variables que lo que hacemos es cambiar la forma, ¿sí? Lo llamamos familia y lo podemos llamar empresa y lo podemos llamar país y lo podemos llamar grupo, pero finalmente responden como a unas variables. Entonces, a eso me quiero referir un poquito más hoy, como a ese rol como coaches que podemos estar nosotros estableciendo cuando vamos a ver el sistema parental, ese sistema que está afectado, impactado o que genera un impacto en los distintos miembros. Y en ese caso, pues por lo general hay figuras, papá, mamá o alguna figura guía, tutor, etcétera, que acompaña a niños y jóvenes en lo que llamamos el proceso de desarrollo, el proceso de crecimiento, el proceso, digamos, de transformación, ¿sí? Como lo llamaríamos en el coaching, el proceso de transformación de este ser humano que va viviendo distintas etapas, unas biológicas y en las cuales nosotros, digamos, no tenemos tanta influencia, pero hay otras que es de las que nos queremos hacer cargo con esta conversación, que es esas etapas de desarrollo, de maduración emocional, social, afectiva, que en nuestros niños y jóvenes, pues tienen que ser o requieren ser atendidas, ¿no? Y que es parte de lo que hacemos en esta función de guía, tutor o acompañamiento dentro del sistema parental. Entonces, partiendo un poquito de hacernos algunas preguntas, como les decía hace un ratico,
La pregunta con la que quisiera iniciar es, bueno, y esto, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de este tema de educación emocional en medio de la incertidumbre? ¿Qué es lo que hace que este tema, en este caso hoy, para quienes estamos conectados, sea quizás relevante? En mi caso, yo particularmente creo que justamente cuando estamos en medio de los cambios, no antes ni después, sino cuando estamos en el medio, ahí en la transición, como digo yo, en el túnel, entre un proceso y otro, es cuando aparecen de forma más directa los miedos, y en el caso de los miedos y la incertidumbre, en el caso de los adultos, es cuando más fácilmente, como les decía hace un ratico, podemos perder el foco de cómo cuidar lo relevante, porque estamos atendiendo seguramente las cosas que son más básicas. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de lo que ha sido el proceso migratorio y todo el proceso que ha venido viviendo Venezuela y muchos otros países, pero en este caso Venezuela, los últimos años, estamos hablando de que nos ha tocado quizás enfocar, y al sistema parental le ha tocado enfocar muchísimo más su energía y su mirada en cómo atender lo básico para poder seguir generando los patrones necesarios de subsistencia, y en medio de eso está ocurriendo el miedo, la incertidumbre, los cambios. Entonces, así como que, oye, ¿qué atiendo? ¿Sí? Y es ahí donde entonces podemos perder el foco, y por esa razón entonces aparece, en mi caso, pues como el salvavidas que a mí me ha permitido, que me ha ayudado, que quizás por eso lo comparto, lo aplico, soy fanática del tema, es que el salvavidas que yo siento que me ha ayudado a flotar, a seguir surfeando las olas de la incertidumbre, es el proceso de educación emocional. El mío particular como adulto, como coach, y a través de eso, cómo entonces acompañar el proceso de educación emocional en los niños y jóvenes. Entonces, y la otra razón es porque en la incertidumbre, las emociones del sistema, de cada uno de los miembros que conforman el sistema, hablando de cualquier tipo de sistema, esas emociones se hacen presentes. Recuerden que en el tema de las emociones, esto no es un tema que uno va eligiendo exactamente cómo va a reaccionar frente a una determinada situación, sino que las emociones se gatillan por los distintos eventos que se nos presentan. Entonces, las emociones se hacen presentes. Y no necesariamente cuando se hacen presentes las emociones, nosotros tenemos los conocimientos, la energía, el tiempo y los recursos para canalizarlo adecuadamente. Entonces, empieza a ser esto una paradoja, porque empezamos a estar en una situación que requiere de toda nuestra conciencia emocional, de toda nuestra gestión emocional, para que eso nos pueda seguir permitiendo surfear la situación, pasar el túnel, ¿sí? Pero al mismo tiempo es en ese momento donde quizás nos damos cuenta, epa, no lo sé manejar, no lo puedo manejar, me desborda la situación, empiezo a tener sobre esa situación una serie de juicios, una serie de expectativas que por lo general son catastróficas, y eso hace entonces que el sistema como sistema se debilite, que el sistema como sistema vaya perdiendo energía, vaya perdiendo fuerza, vaya perdiendo resiliencia. Por esa razón, hay muchas más, pero quizás para resumir, es por estas dos razones en las que particularmente pienso que es muy importante que justo en la incertidumbre, en medio de la incertidumbre, nos enfoquemos en educación emocional. Y como la incertidumbre en Venezuela, particularmente, yo tengo la percepción de que es una situación que nos va a acompañar durante un rato largo. Y además, como la incertidumbre creo que es casi que el ingrediente de la mayoría de las situaciones de cambio, y el cambio es un proceso prácticamente inherente a la vida. Entonces, mientras más podamos ir
tomando los conocimientos, la energía, el tiempo y el recurso para canalizar adecuadamente nuestras emociones, bueno, más vamos a poder, a mi modo de ver, estar más aptos, más preparados, más listos de alguna manera. No significa eso que lo hagamos bien, ¿sí? En educación emocional, y yo creo que en la vida no estamos en la dualidad de hacerlo bien o hacerlo mal, pero por lo menos vamos a poder tener capacidad de afrontamiento, porque lo que ha venido pasando en muchos casos es que hemos estado perdiendo la capacidad de afrontamiento, hemos estado perdiendo lo que nos permite siquiera estar en la situación. Y entonces las personas en este momento pierden, es muy fácil que pierdan la energía por completo y que entonces tengamos de ahí en adelante pues procesos de abandono, procesos de desconexión, procesos de enfermedad, procesos de depresión, procesos nerviosos, etcétera. Entonces, bueno, ese es un poquito, la labor aquí es un poquito preventiva. Quiero validar hasta aquí porque yo hablo por lo general bastante rápido. Tania, Conchita, ¿vamos bien? ¿Tenemos ahí alguna inquietud, alguna pregunta? Porque yo no puedo ver el chat. Hasta este momento no hay preguntas. Buenísimo. Si hay alguna pregunta, pueden colocarlo por el chat, ¿no? O si está haciendo muy rápido la forma de hablar también y vamos, le vamos bajando el ritmo a la conversación. Ok. Entonces, la siguiente pregunta es, entonces, ¿a qué se enfrentan los niños y jóvenes en medio de la incertidumbre? Porque los adultos tenemos nuestros propios desafíos dentro de la incertidumbre, pero yo me quiero enfocar en cuáles son los desafíos que la incertidumbre trae para los niños y los jóvenes, que además, dicho sea de paso, no es para los niños y los jóvenes que están en medio de la incertidumbre en Venezuela, sino en general, pero sí, porque esto está pasando en todos lados como fenómeno, digamos, pero sí quiero que pensemos un poquito que si esto está pasando en general, imagínense esto cuando le sumamos algunos otros elementos que hacen que, como decimos en Venezuela, que el caldo de la sopa se ponga más intenso, ¿no? Entonces, nuestros niños y jóvenes en general están enfrentando hoy por hoy lo que llamamos una alta tasa de bullying infantil, de bullying, de acoso, de estos fenómenos que han venido surgiendo en las últimas décadas que tienen que ver con conductas de indefensión. Yo no sé, yo creo que esto ha existido toda la vida, honestamente. Ahorita tiene un nombre y cuando aparece la distinción aparece el fenómeno, pero lo han llamado bullying, acoso, etcétera, pero yo creo que esto es algo que yo recuerdo de niña y recuerdo a mis compañeros en la escuela y recuerdo conductas de este tipo. Entonces, pero ahorita, al ponerle nombre, lo empezamos a estudiar y a profundizar mucho más y entonces nos damos cuenta que tenemos niños y jóvenes que a medida que van creciendo no logran generar las conductas apropiadas para poder afrontar las situaciones de confrontación, de agresividad, etc. Y eso se ha ido incrementando de manera exponencial y eso está trayendo otras consecuencias negativas para los niños y los jóvenes. Lo otro es que se han incrementado los niveles de competitividad escolar y social, ¿no? Antes todos querían que los niños, bueno, tuvieran buenas notas, buenas calificaciones, eso siempre ha sido como un estándar esperado socialmente, pero hoy por hoy estamos viendo que se pierden oportunidades importantes en niveles incluso ya muy bajos de escolaridad, porque el niño no es un niño bueno, porque el niño no se porta bien, porque el niño no saca 20 o saca 100, dependiendo del país, porque el niño no tiene físicamente una apariencia adecuada o como se espera socialmente. Entonces hay ahorita un nivel de competitividad muchísimo mayor a nivel escolar y social que hace que estos niños tengan unos niveles de ansiedad, de angustia, de incluso depresión que son importantes y que antes quizás no lo veíamos reflejado de manera tan clara, ¿no?
Lo otro es que nuestros niños y jóvenes hoy por hoy tienen que estar manejando cambios de manera mucho más constante y mucho más frecuente que lo que era hace algunas décadas, ¿no? Donde sí había muchos cambios, pero lo de hoy es una cosa que los sobrepasa en algunos casos. Desde los cambios en tecnología y la influencia de las nuevas tecnologías, y cómo eso ha impactado entonces la forma de aprender de nuestros niños y jóvenes, hasta los cambios generados por los duelos, que ahora son mucho más frecuentes y mucho más inesperados. Yo no sé si les pasa a ustedes, porque quizás todos son tan jovencitos como yo, de los 20 para acá, pero yo recuerdo hace muchos años que, bueno, claro, la gente se moría, y uno se enteraba, oye, murió el vecino, murió el abuelito, murió tal, o se mudó a alguien querido, o el vecino ya no está, o nos tenemos que mudar de la casa, pero eran situaciones que, bueno, ocurrían, pero que de manera directa, pues, no las veíamos tan palpables. Hoy por hoy, eh, estamos teniendo, y sobre todo en Venezuela, una influencia tan grande de lo que ha sido todo nuestro sistema, y los cambios que se han generado en todo el proceso social, político, económico, que nuestros niños saben todos los días a cuánto amaneció el dólar, cuánto subió, cómo está la inflación, la devaluación, qué está pasando. Entonces, se meten en la política, se ponen bravos porque pasan unas cosas y no pasan otras, se alegran cuando pasan unas cosas y no pasan otras, y uno dice, wow, la expresión que yo uso para esto es se nos metió el agua a la casa, ¿no? Porque antes uno lograba de alguna manera mantener ciertas burbujas, para separar a los niños y a los jóvenes de ciertas situaciones. Incluso a veces uno estaba en la casa, tenía una discusión, digamos, con la pareja o entre la familia, y los niños pues no se veían involucrados. Hoy por hoy, díganme ustedes, cuál de los niños y jóvenes que tienen cerca no saben si la tía se puso brava con el abuelo, con la prima, con el otro, los niveles y el manejo de la comunicación que están teniendo nuestros niños y jóvenes de hoy, a través de los medios de comunicación, a través de redes y a través de nuestra propia interacción, hace que ellos estén mucho más atentos, receptivos, y tengan que actuar mucho más en los procesos de cambio, ¿no? Y están viviendo mucho más duelos frecuentes e inesperados de distintos tipos. Y lo otro es que, bueno, estamos expuestos ahora a nuevas formas de familia, a nuevas configuraciones de sistemas familiares, que también en el caso de los niños y jóvenes está trayendo mucha incertidumbre, ¿no? Desde antes la incertidumbre más básica podía ser, bueno, mi papá y mi mamá se divorciaron, ¿con quién voy a pasar este fin de semana o con quién voy a pasar el otro? Eso eran como los grandes temas. Hoy por hoy tenemos de todo. Tenemos, mi papá tiene una pareja, los hijos de esa pareja, cómo vamos a manejar la relación entre nosotros, no me gusta lo que está pasando en la otra casa cuando yo voy, me tengo que ir del país, entonces me quedo con mi abuelita, no me voy con la familia. O sea, hay nuevas configuraciones de familia, nuevas formas de interacción que hacen que los niveles de incertidumbre en nuestros niños y jóvenes esté siendo muy alto en este momento, ¿no? Entonces, si eso es lo que tenemos enfrente, digamos, si eso es como el mapa que podemos estar viendo ahorita, entonces, ¿para qué? ¿Para qué enfocarnos en la educación emocional a través del coaching en edades tempranas? Y finalmente, yo pienso que es para un propósito que no sé si coincidan conmigo, pero por lo menos ese es el propósito que yo me convertí en mamá por primera vez hace 18 años y por segunda vez hace 12. Y todos los días lo que me repito es, bueno, ¿para qué hago lo que hago con mis hijos? ¿Para qué enseño lo que enseño? Cuando disciplino de una manera, o cuando apoyo de una manera, o cuando reconozco qué es lo que estoy finalmente buscando. Y yo creo que este para qué no es solamente el de Liliana Torella, es el para qué de los sistemas parentales, y es finalmente para que ellos puedan lograr ser adultos, ciudadanos, líderes, padres, capaces de tomar decisiones responsables, actuar con madurez y con independencia, generar su propia automotivación, desarrollar relaciones funcionales y de bienestar con ellos mismos y con otros, y afrontar con resiliencia los desafíos de la vida. Porque dice una famosa
un famoso comercial, para todo lo demás que se use la Mastercard, ¿no? Decían por allí. Porque estas son inspirar y liderar a otros, por ejemplo, con sentido de servicio para el resultado y el bien común. Estas son cosas que yo no las aprendí en la escuela, no las aprendí en los manuales, no me la enseñaron tampoco en la universidad, no me lo enseñó directamente el coaching. Esto lo he ido entendiendo, masticando, digiriendo a través del ensayo y el error, a través de las experiencias de la vida, a través de darme cuenta, como voy a decir un poquito más adelante, cómo estos niños y jóvenes de esta generación sobre todo están viniendo listos, digamos, para enseñar, para ser maestros en sabiduría de nosotros, si nosotros nos ponemos en el papel de estar listos para ser aprendices. Entonces, yo creo que hay un para qué grandote, así que un para qué que a mí hoy me sigue resultando inspirador, hoy me sigue llamando como ser humano, como mamá, como mujer, como persona, como coach. Hoy me sigue diciendo, epa, vale la pena. Sigue ahí, sigue poniendo la semillita, que si esto de alguna manera, tu semilla y la de cada uno de ustedes contribuye a esto desde esas edades tempranas, yo creo que ahí es donde estamos haciendo un trabajo de coaching precioso, maravilloso. Si en cada contacto con cada niño y cada joven estamos teniendo ese para qué presente, yo estoy inspirando, acompañando, modelando, transformando, poniendo mi semilla para que haya un ser humano en el futuro capaz de liderar, de ser automotivado, de tener resiliencia, de tomar decisiones responsables, de actuar con madurez frente a las situaciones, yo creo que estamos haciendo, señores, muy bien la tarea. Este es un poco el desafío que yo veo grandote. Y no lo podemos hacer solo, no lo hace una tendencia de coaching determinada o una forma de coaching determinada, no lo hace el psicólogo, no lo hace el maestro nada más. Esto, como les decía, es un sistema. ¿Okay? Y es un sistema. Liliana, perdón, por aquí tenemos un comentario de Gilda Llanes que nos dice, estos cambios también le exigen asumir roles que antes eran esperados para edades mayores, incluso para los que están afuera. Se han visto siendo estos sostén de hogar en algunos casos, por lo menos en parte, antes de que los padres estén en la tercera edad, o sostén de hermanos e incluso responsables de ellos. Un comentario que nos hace Gilda. Y yo quiero hacerte una pregunta, Liliana. ¿Qué competencias como coaches tendríamos que tener o mostrar para enfocarnos en esa educación emocional? Sí, las tengo un poquito más detalladas más adelante. Voy a darles las gracias a Gilda por su comentario, porque me parece, Gilda, que has traído un tema muy relevante y no está aquí. Y con tu permiso lo quisiera apuntar porque creo que necesitamos tenerlo ahí escrito, tomarlo en cuenta, que es cierto, ha ido variando de manera importantísima yo creo que se ha ido alterando, modificando, así como no llega a mutarse todavía, pero se ha ido modificando este tema en la madurez de los niños y jóvenes, de qué tienen que asumir y a qué edades y cómo. Que no es lo esperado, en muchos casos no es lo esperado. Entonces estamos teniendo niños que son pequeños adultos, y como dices tú, haciéndose responsable, haciéndose cargo de una cantidad de situaciones donde todavía, en muchos casos, ni física, ni biológica, ni psicológicamente están preparados, y mucho menos en algunos casos emocionalmente. Entonces, incluso no lo veamos solo como este niño que le tocó a él hacerse cargo de esto y capaz que lo hace, sino veamos como la repercusión de ese adulto que está creciendo con esta experiencia temprana, que le toca vivir esta experiencia temprana. Y como coaches, a quienes nos ha tocado
atender a adultos con heridas de infancia, con heridas parentales muy fuertes, saben de lo que les estoy hablando. Esto finalmente, si no se acompaña adecuadamente, va a generar en ese niño, en ese joven, una herida, una fractura emocional que más adelante pues va a tener repercusiones en quizás los posibles quiebres o la forma en la que está viendo la vida o la forma en la que está creyendo que es el mundo o la forma en la que cree que él tiene que actuar cuando no es su rol. Entonces, gracias por ponerlo, yo creo que es muy importante. Y con tu pregunta, Conchita, más adelante las tengo un poquito más definidas, pero aquí una competencia fundamental me van a escuchar hablando de ella en todos lados, es la escucha, justamente. Yo creo que esa competencia es importantísima en todas las situaciones, pero en esta situación de incertidumbre y con niños y jóvenes es fundamental, es pilar. Como coach, esa es una competencia transversal que atraviesa todo nuestro proceso de intervención. Aquí es una competencia transversal y es una competencia que le da fuerza, que le da pilar. Más adelante les cuento que otra competencia fundamental es nuestra capacidad para hacer preguntas y para permitir y enseñar y modelar que ellos puedan hacerse preguntas. Porque muchas veces es de las preguntas que ellos están haciéndose que nosotros vamos a saber cómo ir orientando en ese momento de incertidumbre lo que él va a necesitar. Y otra competencia fundamental que nosotros tenemos que traer como coaches es nuestra capacidad de poder poner los contextos adecuados a las situaciones de incertidumbre y traer todas nuestras competencias de manejo emocional, ¿sí? Poder reconocer las emociones, poder conversar de ellas, poder traer nuestra vulnerabilidad como adulto para poder permitir que el niño y el joven pueda traer también su vulnerabilidad, poder saber conversar de nuestro mundo emocional, poder conocer nuestro mundo emocional y ver nuestra reacción frente a las distintas emociones, sobre todo en manejo de incertidumbre frente a la rabia, la tristeza y el miedo, poder traer nuestra emoción de la alegría, el optimismo, la confianza, que a veces creemos tenerla y nos damos cuenta a veces incluso como coaches que nos cuesta traerla. Entonces, como que traer el mundo emocional va a ser fundamental para esta conversación. Y hay una competencia que no la puse de manera escrita como tal en la presentación, pero que nosotros como coaches sabemos hacer muy bien con nuestros coaches, y es la capacidad de poder diseñar futuro, la capacidad de poder ir construyendo a partir del observador que es ese otro, la mirada sobre las posibilidades. Y yo creo que en nuestros niños y jóvenes, en medio de las situaciones de incertidumbre, si nosotros como coach traemos esa capacidad que hemos aprendido para diseñar futuro, para traer conversaciones de posibilidades, estamos haciendo un aporte fundamental. Esas entre muchas otras, pero en esas quiero como quedarme ahí como más directamente. Yo no logro ver el chat. ¿Hay algo más o podemos continuar, Conchita? Podemos continuar. Por aquí Leila nos dice, Leila Suárez, darle a los chicos y chicas los espacios para ello, mostrar a los padres y a los maestros, los colegios, la importancia de dar la posibilidad de hacer preguntas. Totalmente, totalmente. Gracias, Leila. Sí, lo que les comentaba antes es que esto no es una tarea que yo pueda decir que es sencilla, ni tampoco es una tarea que podemos hacer solos, porque el sistema parental está, como les decía en la primera lámina, muy conectado, fundamentado en el sistema educativo y el sistema educativo en el sistema social. Entonces, finalmente, esta es una tríada sobre la cual tú puedes querer como papá, mamá intervenir desde tu sistema, desde tu área de influencia, y ahí vas a poder hacer algunas cosas, algunas aproximaciones, pero definitivamente si no hay un movimiento en el sistema educativo, en el sistema social, probablemente eso que estás queriendo poner allí va perdiendo fuerza a lo largo del tiempo. Es un poco para ponerte
una referencia personal, es un poco lo que yo empecé a ver hace aproximadamente unos 10 años en Venezuela. Eh, para ese momento mi hija tenía 8 años, mi hijo estaba apenas, era un bebé, 2 añitos, y en ese momento pues todo el proceso social en Venezuela ya se empezaba a manifestar con más fuerza y surgió el famoso decreto que indicaba a los colegios que había que incluir algunas materias de instrucción premilitar, que todo lo que eran materias de conocimiento en otros idiomas no se iban a permitir, que la educación privada tenía que ceñirse a unos ciertos parámetros. En fin, empezaron a haber unos cambios en el sistema, digamos, social, que empezaban a impactar el sistema educativo en ese momento. Mis hijos estaban estudiando en un colegio bilingüe para el momento y pues yo estaba bastante involucrada como mamá dentro de lo que era la gestión del colegio y todo lo demás. Y bueno, vamos a una asamblea de padres y para ese momento pues se nos anuncian todos estos cambios. Yo la verdad salí de esa asamblea absolutamente enrabiada. ¿Sí? Estaba indignada, esa era la emoción que tenía en ese momento y conmigo salieron indignados un montón de mamás. Se imaginarán que después de esa asamblea, bueno, pasamos no sé cuánto rato quejándonos, despotricando, hablando peste, viendo el futuro gris y más negro. Es decir, no salió como por 2 horas nada bueno de nosotras, por lo menos de las 3 que nos fuimos quedando al final, que éramos como las que estábamos ahí quizás más indignadas. Hasta que, bueno, una vez que pasó como esa furia, porque realmente era una furia, dijimos, ok, nosotros somos parte del comité de padres, nosotros somos coaches, educadores, una era coordinadora de un preescolar, la otra trabajaba igual que yo en consultoría, y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque yo tenía una de 8 y uno de 2, mi compañera tenía 3 varones en edades muy cercanas, 8, 7 y 6. Mi otra compañera no tenía niños, pero era la coordinadora de un preescolar donde había más de 400 niños. Entonces, la pregunta siguiente es, ok, está bien, esta es la situación, vamos a verla, no la aprobamos, pero tenemos que aceptar que esto es lo que está pasando, ¿qué hacemos? Y fue a partir de ahí que después de un año, como digo yo, tomando cafecito, surge esta iniciativa que hemos llamado Leader Kids, que es un programa de liderazgo emprendedor para niños, que es un programa de educación emocional, porque básicamente después que yo salí de esa reunión al día siguiente, hice lo que creo que hace la mayoría cuando ve que tiene un quiebre grande, y es pedir ayuda. Entonces empecé a buscar, bueno, ¿dónde voy a buscar ayuda para complementar esto que ya yo sé que no lo voy a poder encontrar aquí? Porque había las clases de natación, había el ajedrez, había la computación, el basquetbol, pero yo decía, ajá, ¿y lo de adentro? ¿Qué hacemos con lo de adentro? Y fíjense que para ese momento esa no fue una inquietud mía como coach, esa fue una inquietud como mamá, esa fue una inquietud de no encontrar y de no ver espacios de diseño de futuro. Y ahí entonces nos tocó empezar a hacer ese futuro que queríamos para nuestros hijos. Y de hecho, Leader Kids surge con un primer grupo que es mis hijos, tus hijos y los hijos de los amigos del colegio, que salimos de esa reunión. Y bueno, hoy a Dios gracias, pues han pasado de eso 10 años, pero eso es una de las cosas que hace que nosotros empecemos a ver que no había oportunidades las que nosotros estábamos buscando en el sistema educativo en ese momento, y termina siendo una de las decisiones importantes para tomar la opción de salir del país, cuando ya el año pasado pues mi hija tiene que tomar la decisión de ir a la universidad, y dijimos, ok, ahora ¿cómo enfrentamos? ¿Qué hacemos esto? Y ya habíamos estado nosotros migrando en una primera oportunidad a Colombia, habíamos conocido un poquito del sistema educativo colombiano, nos habían gustado muchas cosas, entonces como que dijimos, ok, no vamos a poder cambiar todo el sistema, pero seguimos aportando desde lo que podemos aportar. Ahora, es una tarea de día a día, de poquito a poquito, la empezamos a hacer nosotros con el que tenemos al lado, y esa es la invitación, seguir aportando en los distintos espacios que podamos para esta causa, que finalmente pues es una causa de futuro,
es una causa de diseño de posibilidades para el futuro. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué podemos ofrecer? Aquí venía un poquito tu pregunta, Conchita. ¿Qué podemos ofrecer desde el coaching para acompañar en edades tempranas a manejar la incertidumbre? Entonces aquí quizás les voy a hablar a los coaches que estamos de alguna manera ejerciendo en esta área de forma directa, bien sea porque atendemos familias, sistemas, papás, mamás, etcétera, o bien sea porque atendemos niños y jóvenes, o a los coaches o a los interesados en este tema que estamos acompañando, que quizás no somos coaches en esa área, pero que nos toca, como les decía, acompañar procesos cercanos o procesos de personas cercanas en esas edades. Entonces, aquí, bueno, aquí les traigo una referencia que a mí me hace recordar un poquito esto de cómo también nosotros necesitamos cambiar nuestro observador si queremos acompañar a niños y jóvenes, ¿no? Esta es la popular Mafalda diciendo, pero bueno, ¿y por qué tengo que hacerlo? Y su mamá le dice, bueno, porque yo soy tu madre, pues. Y entonces ella le dice, bueno, si es cuestión de título, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Cuando escucho esto, a mí me da risa porque me hace pensar que definitivamente lo que más nos ha desafiado en el tema del coaching y la parentalidad es poder cambiar el observador. Es decir, desde nuestro observador como coach, ¿sí? Siendo papá o mamá, nos cuesta un poquito entrar a acompañar. ¿Por qué? Porque ahí los roles, así como lo hemos aprendido a lo largo del tiempo, nuestro rol del poder, la autoridad, la disciplina, el liderazgo que llevamos dentro del sistema familiar, hace que a veces perdamos la perspectiva de que ese que está ahí, que ciertamente es tu hijo, tu hija, tu nieto, tu sobrino, etcétera, ese niño es tu alumno, ese que está ahí, antes de eso, es un ser humano. Y es un ser humano completico. Tendrá 3 años, tendrá 5, tendrá 6 meses, tendrá 14, pero es un ser humano completico, con sus juicios, sus emociones, su corporalidad, su observador del mundo. Así que necesitamos empezar a transformar nuestro observador si queremos realmente acompañar a niños y jóvenes, porque si no, desde nuestro observador del niño y joven que yo fui y cómo yo aprendí y qué cosas en ese momento le sirvió a mi mamá y a mi papá y a mi maestro y a mi escuela, ese ya no nos sirve a nosotros hoy para poder acompañar. Entonces lo primero aquí es, para poder acompañar, necesitamos revisar el observador que somos desde el coach que somos, ¿sí? No podemos acompañar sin ir primero nosotros a mirar un poquito eso que aprendimos, a mirar cómo lo aprendimos, a mirar el impacto que eso está teniendo en nosotros y en la manera en la que vemos al niño y al joven. Todavía hay coaches que, por ejemplo, en parentalidad siguen viendo esto como una relación de separación. Entonces, bueno, todavía estamos en los esquemas de la disciplina positiva, sino entonces la crianza respetuosa, sino entonces el esquema completamente laissez-faire de déjalos hacer lo que sea. Entonces, no es sencillo, desde dónde nos paramos para acompañar, ¿sí? ¿Cómo nos paramos? ¿Qué le decimos a ese papá, a esa mamá, a ese niño, a ese joven, cuando lo queremos acompañar a que pueda hacerse cargo de un determinado quiebre, de una determinada situación que está impactando su bienestar, que está impactando su crecimiento, etc.? Entonces, esta lámina me hace recordar eso, que el observador necesita ser cambiado, porque ellos ya no son los mismos, ni tampoco son como nosotros, ni han vivido las experiencias que nosotros vivimos. Entonces tenemos que empezar la experiencia en blanco, de cero, en limpio, ¿sí? Trayendo, por supuesto, nuestro observador, que va a estar siempre ahí, pero limpiando nuestro observador, ¿sí? De muchas cosas primero antes de ir a acompañar niños y jóvenes y familia. Entonces aquí, otra de las cosas en la que quería traer para esto de cómo acompañamos desde el coaching es que habláramos que nos dedicáramos unos minuticos a
a hablar un poquito de esto que se ha llamado el duelo migratorio infantil. ¿Por qué? Porque el duelo migratorio infantil es uno de los motivos de consulta en psicología y coaching más recurrente en los últimos años, sobre todo en Venezuela, y donde particularmente yo he estado mirando que nos falta muchas herramientas también a nosotros como coaches. No sé si ustedes, los que se han formado como coaches, lo vieron dentro de su formación de coach, pero la mía, por lo menos en Newfield, que ha seguido siendo muy constante, no estaba tan enfocada a el fenómeno que tenía que ver con niños, adolescentes y familias. Entonces, aunque después pues, me he ido nutriendo de otras cosas, siento que todavía como coach, este es un área que si queremos acompañar, vamos a necesitar empezar a conocer. No la vamos a conocer todo, yo solamente voy a traer una metáfora, pero bueno, sí es decirles que es un área que nos va a tocar de alguna manera directamente. Y si estamos acompañando en Venezuela, sistemas, familias, esto ha sido, yo creo que las principales referencias de los últimos 2 años y medio, las hemos tenido en este tipo de proceso. Entonces, aquí la metáfora que quiero traer porque nuevamente no soy experta en este proceso, he ido aprendiendo algunas cosas, primero como mamá, segundo como hija de migrantes a lo largo de toda mi vida, tercero como mamá de 2 niños que emigraron, que tuvieron que emigrar, entonces pues aquí traigo un poquito y bueno, luego desde el acompañamiento que hacemos en Líder Kids y desde el acompañamiento que hacemos para padres en el programa de padres. Entonces, bueno, eso nos ha llevado a ir como nutriéndonos de muchas cosas, pero no soy experta. Entonces, me gusta ponerlo en metáforas. Y aquí la metáfora que quiero traer es la metáfora del trasplantar. Una de las cosas que a veces utilizo para hablar un poquito de lo que yo creo que hacemos los coaches, o por lo menos ahí me paro muchas veces yo, es que somos como jardineros de almas, ¿no? Como que vamos a veces poniendo una semillita y una semillita y una semillita, y en algunos casos, pues nos da la oportunidad de ver cómo esa semilla brota y se convierte en una planta y se transforma y tal. Y en otros casos no, y en otros casos ponemos la semilla y no nos toca ver el proceso, y en otros casos ponemos la semilla y la semilla se queda ahí. Pero nosotros seguimos poniendo nuestras semillitas. Entonces, me gusta verlo como el jardinero. Aunque no tengo habilidades, no me he metido directamente, no soy buena con la jardinería, así que los que sean mejores me pueden ayudar también con la metáfora. El proceso migratorio, a mí me gusta verlo como este proceso donde vamos a trasplantar la planta, es decir, donde no dejamos de ser eso que somos, ni nuestros niños y jóvenes van a dejar de ser eso que son, pero sí se van a mover del lugar, sí hay un movimiento, sí hay un cambio que es relevante y que es importante. Entonces no lo podemos dejar de ver como un cambio relevante, no podemos minimizarlo y decir, ah, no, como es niño no importa, o sea, no importa que nos vamos, ni cuánto nos vamos, ni cómo nos vamos, ni con quién nos vamos, ni qué vamos a hacer, porque bueno, total, ellos se tienen que adaptar, ¿no? Y ellos se adaptan rápido, y se adaptan más rápido que los adultos, y con ese cuento de que los niños son flexibles y se adaptan y aprenden muy rápido, cosa que yo creo que es cierta, pero que lo usamos a veces para no atender lo que significa no observar, no acompañar lo que significa el proceso de cambio, el proceso de movimiento. Entonces, cuando uno trasplanta, uno normalmente necesita tomar esa planta con sus raíces y todo, ¿sí? Tomar esa planta que ya está, que ya creció, que ya se sentía cómoda en un lugar, que ya habíamos aprendido cómo cuidarla en ese espacio, que ya tenía unos límites, ¿sí? Tomarla de allí y colocarla. Y aquí es muy importante la metáfora porque en el proceso de trasplantar es necesario que sea de ese modo en un envase más grande, ¿no? En un envase más grande, porque cuando trasplantamos, cuando sentimos que ese espacio donde está esa planta ya no le es suficiente para seguir creciendo. Entonces, el proceso migratorio, lejos de quizás satanizarlo y convertirlo en un proceso de pérdida, que ciertamente es un proceso de pérdida, que ciertamente es un proceso difícil, duro, etcétera. En el caso de los niños y jóvenes,
una de las cosas que creo nos ayuda es poderlo explicar a través de esta metáfora, ¿sí? Porque para ellos es un proceso de crecimiento y ojalá lo viéramos nosotros como adultos también, pero nosotros como estamos manejando todo el proceso, pues a veces nos cuesta ver esa partecita. Pero en el caso de ellos es este espacio en el que estamos, nuestra casa, nuestro país, nuestras comodidades, si bien sigue siendo rico, si bien sigue siendo nuestro, si bien sigue teniendo unos límites, si bien aquí yo crecí, si bien aquí yo estoy bien, se nos está quedando pequeño para poder seguir creciendo. Y esa es la razón por la cual nosotros necesitamos tomar esta planta con raíces y todo y colocarla en una maceta, en un espacio más grande. ¿Okay? Entonces, cuando digo con las raíces y todo, significa que también en ese proceso nosotros necesitamos, cuando uno saca la planta, uno va a trasplantar, uno limpia las raíces, ¿sí? Y uno saca también aquellas cosas que ya murieron, que ya no están más, y va dejando lo esencial ahí. Y eso es lo que uno trasplanta. Y yo creo que eso es parte de lo que necesitamos hacer para acompañar el proceso de duelo migratorio. Necesitamos honrar las raíces que van a seguir estando y que nos van a acompañar en cualquier lugar donde estamos, y necesitamos también, incluso con ellos, empezar a decir esto ya no nos sirve en esta nueva maceta, ¿sí? Si no quitamos esto, no vas a poder crecer más rápido. Y sí, a veces puede ser desprenderse de algunas cosas que incluso para los niños son importantes, cosas materiales para ellos, cosas que para nosotros pueden ser irrelevantes, pero para ellos son importantes. Ahora, ese proceso hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que acompañarlo, hay que ayudarlo a trasplantar, no lo puede hacer solo. Tener esa maceta más grande implica para nosotros en esta metáfora como coach y como personas que acompañamos este proceso, que nosotros podamos realmente ver esto como algo más grande. Porque si nosotros, como observador de esa nueva realidad de cambio, de incertidumbre, no estamos viendo la maceta como algo más grande, entonces vamos a trasplantar a un lugar chiquitico, y cuando digo chiquitico es el lugar mental, el lugar emocional, ¿sí? Un lugar donde yo siento que no voy a crecer, donde yo siento que no voy a florecer, donde yo siento que no voy a tener posibilidades de ser yo. Y si eso es así, y si todavía lo estamos viendo de ese modo, mi humilde recomendación es: primero revisemos al jardinero antes de trasplantar nada, antes de mover nada, antes de, ¿sí? Porque para poderlos apoyar a ellos necesitamos nosotros poder tener entonces esa visión un poco más grande de lo que es el proceso. Y ahí, por supuesto, aparecen entonces los elementos. Los elementos son el agua, que necesitamos seguir teniendo, la luz del sol, el cuidado, porque apenas trasplantamos se requiere mayor nivel de cuidado. Yo creo que las primeras etapas de cualquier proceso migratorio, yo diría el primer año y medio, 2 años, son fundamentales estar cuidando lo que va pasando, se está quemando, le eché mucha agua, fue mucho el sol, la época en la cual hago el proceso, ¿sí? Que se refiere en esta metáfora a las decisiones que tomo y en qué condiciones hago el proceso migratorio. Entonces, yo creo que todo eso va influyendo en cómo poder manejar esto y acompañar las emociones que van a surgir, porque van a surgir de una manera que les permita a ellos más adelante, quizás en el momento no lo van a ver, sentir que han recibido 2 grandes regalos: las raíces y las alas. Yo creo que ahí esa función como acompañante en el desarrollo infantil es fundamental. Nosotros damos raíces y permitimos que ellos puedan ver sus alas y que aprendan y sientan la fuerza para usarlas en el momento en que lo requieran. Eso, digamos, muy simple por tiempo para poder explicar un proceso que es mucho más complejo, pero bueno, que no me quiero quedar solamente en el duelo migratorio. Esta es una de las causas más frecuentes, pero quiero aportarles quizás algunas otras cosas que pienso que también pueden ayudar en el proceso migratorio o en cualquier proceso que esté generando incertidumbre. Por ejemplo, acompañarlos
a que ellos puedan experimentar, a que puedan hacer por ellos mismos, a que puedan generar soluciones a los temas cotidianos, hacerles preguntas, como les decía, dependiendo la edad y el periodo en que se encuentre ese niño y ese joven, pues las preguntas van a ser diferentes, lo que le vamos a poder permitir va a ser diferente. Por eso es que aquí una recomendación que creo que es muy importante es que si nosotros queremos acompañar niños y jóvenes, partamos por fundamentar nosotros, obtener mucho conocimiento acerca de lo que es los periodos y los estadios de desarrollo infantil, ¿no? El desarrollo moral, el desarrollo emocional, el desarrollo biológico, el desarrollo de los periodos de maduración, porque eso nos va a ayudar a entender mucho mejor cuáles son los cambios naturales de cada periodo, y eso nos va a permitir también acompañar en qué tipo de preguntas, qué tipo de soluciones, ejercicios, etcétera, podemos ir haciendo con ellos y con la familia, porque a veces una de nuestras funciones fundamentales es educar a la familia, porque nosotros nos convertimos en papá y mamá, y muchos de nosotros nos convertimos en papá y manual sin manual de instrucciones, papá y mamá sin manual de instrucciones. Entonces, en este caso, bueno, cuando llegó la primera adolescencia a nuestro sistema, la de mi hija, nosotros literalmente estábamos perdidos. Perdidos significa que éramos muy buenos seres humanos. Mi esposo es coach con experiencia, yo también era coach y no sabíamos qué hacer. Y cuando digo no sabíamos qué hacer, era nuestra primera vez teniendo los quiebres de ser papás de un adolescente. Entonces ahí necesitamos pedir ayuda, necesitamos estudiar mucho, así como quien estudia para el colegio, pero ¿qué significa esto? ¿Qué cambios son naturales y qué cambios no? ¿Cómo alertar ciertas situaciones? Y entonces ahí, para podernos involucrar, para poder tener lenguaje, cuerpo y emoción, para poder sostener ese periodo de crecimiento y cualquier otro que tengan los niños y jóvenes. ¿Ok? Entonces, esto es una de las cosas que podemos hacer y podemos acompañar. Lo otro en lo cual podemos acompañar, que nos ayuda mucho y los ayuda mucho a ellos en periodos de incertidumbre, es poder alentar los intereses que ellos tengan. Ellos ahorita, ustedes saben que los chamos están expuestos a 1001 actividades, hacen 500 cosas y la mayoría las hacen muy bien, van y vienen, tienen la agenda ocupadísima, y resulta que a veces ellos tienen la agenda ocupadísima de actividades, pero nosotros no sabemos, y ellos tampoco en muchos casos, qué les gusta, qué no les gusta. Entonces, bueno, es importante que puedan ir probando, pero es importante que también puedan ir decantando, es importante que puedan ir descubriendo, y donde nosotros y ellos empiecen a ver que les apasiona algo, que los impulsa, entonces ahí podemos empezar nosotros a ir descubriendo esos talentos que finalmente van a ser energía para ellos, van a ser gasolina, donde ellos van a empezar a descubrirse, a reconocerse, a ver de qué son capaces, a tener como un espacio de identidad. Yo soy bueno para las matemáticas, yo soy bueno para el fútbol, yo soy bueno para ayudar a mis compañeros. Entonces ahí empieza a haber un espacio de identidad, y eso es muy importante en el manejo de la incertidumbre. Les da mucha fuerza y les ayuda a ganar confianza. Y eso también lo hacemos acompañando la capacidad creativa que ellos puedan tener. Otra cosa era lo que les hablaba en un principio cuando Conchita me hizo la pregunta, que es escuchar. Y el escuchar que requieren los niños y jóvenes hoy es el escuchar del coach, el que aprendemos nosotros en el coaching. Ese que nosotros descubrimos en algún momento que era distinto a simplemente oír. Ese escuchar reverencial, ese escuchar el todo, lo más grande, ese escuchar que valida, que parafrasea, que va más allá, que puede mirar el cuerpo. Entonces, ese es el escuchar que ellos también necesitan. Y necesitan, por supuesto, nuestro hablar, digamos, con ellos, nuestro hablar danzando en la comunicación, nuestro hablar no solamente para decir lo que pensamos, sino para hablar acerca de quiénes somos, de qué sentimos frente a ellos. Entonces, eso, pues como ven, requiere que nuestro observador se mueva, que traigamos entonces ahí sí mucho más nuestro coach
en esas cosas que hemos aprendido a estos espacios con ellos. Lo otro es el aprendizaje social en niños y jóvenes. Ya para los adultos esto no es tan fundamental, es importante, pero no es tan fundamental. Pero en situaciones de incertidumbre, en todas las edades, pero sobre todo a partir de los 8 años y hasta los 20 aproximadamente, estamos hablando de que las figuras de referencia dejan de ser papá, mamá, abuela, esos son figuras de autoridad, pero empieza a haber muchísima referencia en el grupo de pares, en el grupo social. Entonces, si queremos poder acompañar en la incertidumbre a niños y jóvenes, vamos a tener que estar muy cerca de iniciar, incitar, reconocer y acompañar también al grupo social. ¿Con quién está? ¿Con quién hace amigos? ¿Con quién no hace amigos? ¿Qué pasa en esa relación que está teniendo con su grupo de pares? Porque es ahí donde él aprende la empatía, la solidaridad, y donde se pueden empezar a practicar, y nosotros como coaches lo podemos traer muy fácilmente, las declaraciones fundamentales, las más sencillas, las básicas, porque es doloroso, nos ha tocado verlo muchas veces en Leader Kids, es doloroso ver niños todavía de 10 años, 11 años, que les cuesta dar las gracias, o que les cuesta reconocer o decir que no, decir que sí, o que les cuesta pedir una disculpa a otro niño, y es porque básicamente esas declaraciones que son fundamentales, bueno, no se han aprendido todavía. Entonces, bueno, ojalá podamos traer el mundo de las declaraciones fundamentales para no tener que aprenderlas cuando ya las aprendimos muchos de nosotros que éramos ya grandotes, ¿no? Sino desde ahí, desde muy chiquitico. Y no solamente como el acto social, porque definitivamente la mayoría de nuestros niños saben decir gracias, disculpe, si se les cae algo o si les hacen un favor. Aquí yo estoy hablando como coach, las declaraciones fundamentales. Es decir, yo estoy diciendo que el niño pueda realmente reconocer al otro, pueda reconocerse él cuando hace algo bien, pueda decir que no desde una postura legítima, desde la postura de este es mi límite, yo lo respeto. Entonces, eso exige de nosotros también, como papás, como acompañantes, poder escuchar esos no. Y a veces como coaches nosotros hemos aprendido a escucharlo de nuestros coaches, hemos aprendido a escuchar los no de los otros adultos, pero a veces como papá, y estoy hablando de mí, a mí me cuesta todavía cuando mi hijo de 12 años me dice, no, es que no quiero esto, no me gusta, y me da un argumento, y a veces tengo que lidiar, negociar, escuchar, bueno, qué es lo que está cuidando ese no de ese niño o ese joven, ¿no? Entonces, eso es desafiante. A ver, Liliana, a ver un segundito para leer un poquito, repasar lo que nos han ido comentando por aquí. Claro que sí. Ok, Gilda Llanes nos dice: en jardinería, siguiendo la metáfora, si le cortas o dañas la raíz principal, es muy frecuente que la planta se muera. Puedes cortar o podar las secundarias. En nuestro caso, tendríamos que saber qué valores, competencias, etcétera, representan la raíz principal. Correcto. Por otro lado, nos comenta Zaida, efectivamente, para trasplantar es necesario cuidar muy bien las raíces y cuidar muy bien el terreno donde estará la planta, que pueda crecer, hacer nuevas raíces, hacer floración, regarla cuidadosamente, protegerla de los cambios del clima. Es una metáfora perfecta. Qué bueno. Y además estas dos personas vieron que los jardineros iban a salir aquí a acompañar y ayudarme. Y no sé, Gilda, no te conozco, pero a Zaida la conozco y sé que es una jardinera de alma y de flores preciosas. Entonces, Gilda, gracias, porque ciertamente yo creo que ahí es donde está eso que decíamos de nuestra capacidad de escuchar, observar y sentir, sobre todo, cuáles son esas raíces, las primarias y las secundarias, y cómo además irlas podando, porque a veces ese proceso puede ser muy invasivo en los niños y adolescentes y puede no estar cuidando de esas emociones que ellos tienen frente a esos procesos de desarraigo. Entonces, sí, ahí aparece nuestra intuición, nuestra sabiduría, y como papá y como persona que acompaña también, como docente en nuestros alumnos, como coaches. Tenemos a Maritza que quiere hacer una intervención. Maritza, si quieres puedes abrir el micrófono y haces tu pregunta abiertamente, porfa.
Sí, ok, buenas noches a todos. Muy interesante, Liliana, lo que estás contando. Y realmente mi comentario venía a ser por la experiencia que he vivido en Budapest, donde estuve los últimos 6, 7 meses, y tuve la oportunidad de acompañar familias, niños y adolescentes venezolanos que han llegado a un país que realmente tiene unas diferencias muy grandes, tanto culturales como de clima, bueno, el lenguaje es sumamente complicado, y pues las familias y los niños han tenido que enfrentar unos retos muy, muy difíciles, tanto externos como internos. O sea, cuando hablo de internos, que los grupos familiares, bueno, para darles un ejemplo, eh, por ejemplo, un padre que aquí era gerente de informática y una madre que era médico, pues ahora la mamá allá está limpiando casas, el papá está recogiendo los carritos que dejan botados las personas que llegan al aeropuerto, y pues sobre todo los adolescentes, porque los hijos de esta pareja que tienen niños pequeños y también tienen adolescentes, los adolescentes se dan cuenta de la vulnerabilidad de unos padres que antes para ellos eran una fortaleza, eran un pilar, y que antes también, después de vivir en una casa grande, cada quien con su cuarto, pues ahora están reducidos a un apartamento de 40 metros. Y encima, pues está el bullying de estar en una escuela en donde hablan húngaro, que es un lenguaje muy complejo. Entonces, realmente, pues ese proceso de acompañamiento, eso de que los padres les ofrezcan la escucha, lo que hablabas ahorita, de la escucha, y también hablarles, no solamente escucharlos, hablarles, preguntarles su opinión, cómo podemos manejarlo. ¿Cómo no caer en crear una coraza? O sea, los padres han generado pues una especie de sobreprotección que también les impide la sociabilización a estos niños. Claro. Entonces ver ese fenómeno, te puse ese ejemplo, pero hay muchos ejemplos. Ha llegado una gran cantidad de venezolanos a Hungría, y que no sepan húngaro. Bueno, es muy difícil saber húngaro, pero han llegado familias que tampoco saben inglés, entonces la comunicación es sumamente difícil, y bueno, son retos, la frustración campea, y bueno, todo esto que tú estás dando acá, el trasplantar, el cómo limpiar esas raíces para que facilite la adaptación, es bastante complejo. Sí, Marisa, gracias. Qué bueno tenerte también hoy aquí. Teníamos tiempo sin compartir. Sí. Muchas gracias además por traer tu experiencia y por traer el ejemplo, porque yo creo que Zaida nos decía hace un minutico algo fundamental que en estos procesos no podemos dejar de ver, y es, una cosa es la planta, siguiendo la metáfora, y una cosa es el terreno. Y muchas veces la planta y el terreno no están alineados, los procesos son mucho más difíciles, ¿no? Esto es como la llave y la cerradura, no toda llave abre la cerradura, no, usando el ejemplo de la planta, tú pones una planta de fresa en un ambiente bajo una determinada temperatura, y esa planta se permite crecer en unas condiciones con mucha más facilidad, mientras que si la pones en medio del desierto, no es que no va a crecer, pero va a requerir enormes cantidades de cuidados, enormes cantidades de agua, para que ella, bueno, pueda dar lo mejor que pueda dar. Y yo creo que en esto que tú estás poniendo es fundamental, porque todos los procesos de cambio, por eso decía hace un ratico, ya el proceso en sí trae incertidumbre, trae, digamos, sus propios desafíos, pero además cuando estos procesos en la forma, digamos, en el terreno, en eso, no podemos, en algunos casos no lo podemos anticipar y nos toca hacerlo, pero tenemos que mirar el terreno, o sea, tenemos que saber que ahí hay unos desafíos que forman parte, como tú decías ahorita, no solamente del trabajo interno, es que hay que hacer un trabajo externo también, ¿sí? Y es esto que nos está pasando a muchos, me incluyo, pues nosotros también cambiamos como familia de condiciones muy importantes en la forma, ¿sí? En la forma en la que hacíamos las cosas, en la forma en la que vivíamos, en la forma en la que era nuestra casa. Igual pasamos a 40 metros de una casa grande, cada quien en su lugar. Entonces, como que lo entiendo cuando te escucho, y me imagino que dependiendo la condición del terreno que cada familia, en este caso,
decida o que le haya tocado, porque en algunos casos, repito, no está en toda nuestra decisión. Lo que sí es importante es que no perdamos la mirada en que eso tenemos que atenderlo. ¿A qué me refiero? En este ejemplo que tú pones, que lo he escuchado en otros países bajo estas situaciones donde se cambia todo, la estructura, la manera de relacionarse, el idioma, el clima, son muchos cambios al mismo tiempo. Y a veces el sistema quiere, como digo, ir cambiando la rueda mientras el carro va rodando. ¿Y qué pasa? Que hay mucho desgaste ahí de energía, de fuerza, y lo primero es colocar las condiciones básicas para que ese sistema vuelva a tener la energía y la fuerza que necesita para hacerse cargo de lo mínimo. Y lo mínimo ahí es el primer nivel, como decía Maslow, es cuidar de las necesidades básicas de ese sistema. Entonces, probablemente ahí no haya en este momento mucho espacio ni mucha energía para poder entrar muy profundamente en el tema emocional, pero sí podemos acompañar en que ellos puedan ver como sistema dónde van a generar esos primeros acuerdos de funcionamiento, dónde van a generar de dónde van a tomar la fuerza para poder seguir como sistema apoyándose, dado que la situación es la que es, dado que no lo vamos a poder cambiar, dado que no vamos a saber hablar búlgaro en un mes ni en 2 meses, dado que papá y mamá han tenido que asumir estos trabajos que son nuevos. Y ahí es donde más importante, a mi modo de ver, se hace una cosa que voy a comentar más adelante, que es establecer los espacios de las pequeñas rutinas, es decir, establecer los espacios donde decidimos qué vamos a preservar, porque todo cambio tiene unas fuerzas conservadoras del cambio y unas fuerzas que se oponen al cambio. Y en este caso, pues ellos tienen una cantidad de fuerzas que se oponen a este proceso de cambio, pero siempre pueden como sistema encontrar qué es lo que vamos a preservar, qué es lo que de esto con esto nos vamos a quedar. Y eso se hace más fácilmente si volvemos a retomar o a diseñar juntos como sistema algunas rutinas básicas mínimas. Por lo menos te voy a hablar en el caso de mi sistema, donde cambió de todo, pero nosotros, por ejemplo, seguimos manteniendo la rutina de hacer día a día, aunque sea un minuto, nuestro termómetro de en qué anda cada quien, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué andas tú? ¿En qué andas tú? Y ¿qué pasó? ¿Y qué no pasó? Ese minuto, 2 minutos, 3, 5 de conversación alrededor de nosotros, ¿sí? Ya no alrededor de lo que pasó en el colegio, de lo que pasó afuera, sino de cómo nos estamos sintiendo, nos ha servido. Nos ha servido continuar una práctica chiquitica de meditación de cada uno, por ejemplo, ¿sí? Y nos ha servido sentarnos en la semana a ver, bueno, qué pasó, cómo van las cosas, para ir viendo las pequeñas victorias, los pequeños pasitos. Entonces, bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero lo que te quiero decir y reconocer, qué bueno que en medio de esto pues están siendo atendidos, además por alguien como tú, y qué bueno que han pedido ayuda y que han podido recibir ayuda, porque además de esto, lo que empieza a pasar a veces en el sistema es que se vuelve un poquito, como tú decías, tú no usaste esa palabra, se vuelve un poquito arrogante, es decir, nosotros podemos, nosotros lo vamos a hacer, nosotros vamos a echar para adelante, sale como nuestro guerrero en la sombra del guerrero, ¿sí? Que es el que no se detiene, que es el que no descansa en el camino del guerrero, que es el que no pide ayuda en la batalla, sino el que dice, bueno, yo lo voy a hacer. Y sí, lo vas a hacer y vas a echar para adelante. Ahora, ¿a qué costo? Entonces aquí en el caso de los niños y los jóvenes, yo creo que nosotros necesitamos sentarnos a mirar un poquito en esas decisiones que tomamos, en esas acciones que tomamos, cuáles son, como lo llamamos, los efectos colaterales, ¿sí? Porque los hay y no los vamos a poder evitar. Entonces, bueno, por lo menos estar consciente de eso y ver también la conversación de futuro. Ver que esto, mi esposo decía algo para nosotros cuando nos mudamos que para nosotros fue clave. Una cosa es el lugar donde estamos reiniciando y cómo estamos reiniciando, y una cosa es el lugar a donde podemos llegar.
y eso a nosotros nos dio una esperanza enorme. Es decir, nos va a tocar en este momento asumir unas condiciones y hacer unas cosas que probablemente no esperábamos hacer ni queríamos hacer. Pero este es el punto de inicio, este no es el punto donde nos vamos a quedar. Y entonces, bueno, tener eso como parte de la conversación de futuro ayuda también a decir, en esta metáfora de la planta, vas a seguir creciendo. Tu naturaleza es seguir creciendo. Y la naturaleza de cada planta está orientada a la luz, es buscar la luz en cada una de las situaciones, así que vas a seguir creciendo. Y va a llegar un momento en que ahora esta maceta tampoco te va a funcionar y vas a necesitar una más grande, ¿sí? Pero por ahora necesita trasplantarse, porque por alguna razón se tomó esa decisión, por alguna razón ellos como sistema están allí. Entonces, encontrar desde la conversación de las constelaciones es encontrar la fuerza, ¿sí? Traer la fuerza de los predecesores, de los precursores, los que estuvieron antes que nosotros, ¿sí? En mi caso, nosotros somos los dos hijos de inmigrantes y no te imaginas estos 2 últimos años lo que nos ha servido poder empezar a reconocer la fuerza de nuestros viejos hace 50 años y las condiciones en las que ellos migraron en la Venezuela de hace 50, 60 años y cómo eso de alguna manera hemos sentido, tú sabes, así como el apoyo en la espalda, como, epa, aquí está. Es una cosa como en energía, pero es una cosa muy importante que el sistema empiece a reconocer dónde está su fuerza para que pueda anclarse ahí. Muchas gracias. A ti. Liliana. A ti. ¿Algo más allí, Conchita, de lo que estaba en el chat? No, mi reina, no hay nada más. Buenísimo. Entonces, bueno, nada, esto lo hemos conversado desde el principio. Yo creo que aquí hay un papel fundamental en nosotros como coaches, que este papel nosotros los últimos 2 años lo hemos visto muy relevante, no en los niños y jóvenes, sino en los padres y acompañantes. Es impresionante darnos cuenta cómo como adultos hay altísimos niveles todavía de analfabetismo emocional. Como adultos todavía me asombra ver que como adultos le pregunto a un papá, a una mamá, ¿y cómo te estás sintiendo tú? Y todavía este papá y esta mamá me responde, año 2019, bien, más o menos, mal, chimbo, de lo peor. Es una sensación rara. En Venezuela me dicen, no sé qué estoy sintiendo, es como una vaina, pero no sé qué vaina es. Y me preocupa, me preocupa porque digo, ok, entonces no hay alfabeto emocional y cuando no hay alfabeto no podemos hacer construcción de frases, no podemos comunicar, no aparecen el lenguaje emocional y entonces bueno, y si no aparece el lenguaje emocional para poder traducir lo que estamos de alguna manera sintiendo, pues a acompañar, a reconocer eso en los otros, a ponerle nombre, a expresarlo, a regularlo y a de alguna manera poder transformarlo, bueno, es un camino de bastantes pasitos. Entonces, lo que nosotros hemos estado aquí como poniendo nuestra semilla ha sido entonces en girar un poquito la mirada para ver entonces cómo acompañamos emocionalmente a padres, guías, docentes, coaches, psicólogos, tutores, etcétera, a que puedan reconocer sus propias emociones, sobre todo en este caso el miedo, la rabia y la tristeza, que son las que socialmente han sido penalizadas por mucho tiempo, a que puedan reconocerlo, porque en el caso de nuestros niños y jóvenes, ellos las sienten, las expresan a su modo, y lo que necesitan es que los ayuden a canalizar eso. Pero no es un problema de no sentirlo. En cambio, nosotros como adultos las hemos sentido, quizás en algunos casos no las hemos aprendido a canalizar y entonces estamos en algunos casos o reprimiéndolas o negándolas o intelectualizándolas o usando cualquiera de los mecanismos de defensa para que el mundo emocional no se exprese o se exprese de manera inadecuada o disfuncional. Y entonces seguimos todavía en el esquema, en algunos sistemas de
no te preocupes, mi amor, que todo está bien, y la mamá está llorando como loca, o el papá está agresivo, pero aquí no está pasando nada. Y eso, queridísimos todos los que me escuchan, parte de un principio muy irrespetuoso, ¿sí? Que es creer que nuestros niños y jóvenes no entienden, no saben, no comprenden, no escuchan, no sienten. Entonces, lo primero, como les decía en Mafalda, cambiemos el observador. Ese ser humano que está ahí puede que no te sepa leer como lo haría un buen coach, un buen psicólogo, etcétera, las emociones. Puede que no, pero las siente mejor que cualquiera de ellos, las expresa a su modo, a su manera, y entonces después nosotros decimos, bueno, ¿y qué le está pasando a mi hijo que está más ansioso? ¿Y qué le está pasando a mi hijo que está más agresivo? ¿Y qué le está pasando a mi hijo que cambió su manera de actuar? O a este joven que ahora hace estas cosas que no hacía antes. Bueno, lo que le está pasando es que está expresando emocionalmente una cantidad de cosas que probablemente no las está sabiendo canalizar bien y no ha tenido modelos de referencia de cómo canalizarla. Entonces, si no te ven a ti, cómo tú manejas tu frustración, no van a tener recursos para poderla manejar. ¿De dónde lo sacan? Van a ir a Google y van a buscar cómo manejo la frustración y le va a salir una retahíla de estrategias y no van a saber cómo ponérselas ellos, no van a saber cómo vestirse, no van a saber a qué los predispone esa frustración, cómo los ayuda, cómo no los ayuda, en qué momento les sirve más. Entonces, aquí es fundamental que nosotros traigamos nuestro rol de coach y lo que hemos aprendido en este sentido para poder acompañar. Y en muchos casos, a mí lo que me ha tocado en muchos casos es referir y decir, necesitas buscar ese apoyo externo, pues solo no podemos a veces hacerlo, porque estamos muy involucrados emocionalmente en la situación. Es lo que, por ejemplo, me pasó a mí, nos pasó a muchos, quizás algunos de aquí comparten grupo en la red de personas para personas, y en algún momento como coach nosotros atendíamos sistemas, sobre todo sistemas organizacionales, en medio de una situación donde estábamos rebasados nosotros emocionalmente. Entonces estábamos acompañando emocionalmente a otros cuando nosotros como coach, o yo en este caso, me sentía que estaba rebasada emocionalmente. Y dije, nada, aquí hay que buscar ayuda. Nosotros somos parte del sistema, estamos siendo influidos emocionalmente por el sistema. Necesitamos salir de ahí para poder acompañar. Y bueno, gracias a eso, una de las alternativas y de las vías fue la red de personas para personas, donde en mi caso pues recibí acompañamiento, pude ver cosas en perspectiva, pude volver a retomar mi estado nuevamente de centro para muchas cosas, para poder de ahí acompañar a mis coaches, a mis hijos, a papás y mamás, etcétera. De lo contrario, es muy difícil, ¿no? Entonces muchas veces necesitamos pedir ayuda. Otra de las cosas importantísimas donde yo creo que nosotros como coach podemos ser de mucha utilidad en este tema es nosotros aprendemos cuando nos hacemos coaches. Una de las habilidades importantes, por lo menos las que yo más veo en mis alumnos de la escuela de coaching, es que ellos aprendan a desafiar juicio, ¿sí? Que ellos aprendan a fundar juicio. Entonces esto, cuando lo llevamos a niños y jóvenes, es una excelente herramienta, porque los niños y jóvenes hasta aproximadamente los 7, 8 años, ahorita eso ha cambiado y yo diría que hasta los 5, 6, pero bueno, pongámoslo todavía como dicen los libros, hasta los 7, 8 van a comprar los juicios que escuchan acerca de ellos, de sus figuras de autoridad. Pero después de ahí, olvídense de eso, el niño va a empezar a su manera a desafiar esos juicios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar? Trabajando muy de cerca con esos padres, esos guías, esos docentes, para que entiendan que hay un impacto grande en las etiquetas que nosotros ponemos a los niños y jóvenes, y para que dentro de ese impacto puedan incorporar unas pautas de aprendizaje emocional que les permita afrontar crisis e incertidumbre. Es decir, si nosotros no empezamos a escuchar la forma en la que hablamos acerca de lo que hablamos y no empezamos a desafiar nuestros propios juicios limitantes, va a ser difícil
poder decirle a ese niño y a ese joven, oye, mira, ¿y por qué no ves esto de esta manera? ¿Y qué pasaría si a esto que estás llamando crisis lo puedes ver como esta oportunidad o le puedes ver, sí? Y esto no significa ponerlo en lenguaje positivo. Cuidado aquí porque eso no es lo que hacemos nosotros los coaches, bueno, por lo menos no es lo que hago yo. Esto no se trata de quítale el no y ponle el sí para que suene mejor, no. Esto se trata de desafiar los juicios, es decir, acompañar a ver dónde están las afirmaciones, acompañar a ver que hay otras afirmaciones, o sea que cuando tú me estás diciendo que nos tenemos que ir porque no hay ninguna otra posibilidad, yo pueda decirte, no, si hay una posibilidad y pueda empezar a mostrarte las posibilidades que hay, sin negar que ciertamente en este momento puede que se hayan cerrado algunas expectativas, algunas perspectivas. Entonces, este tema de las etiquetas, y aquí me paro, ojo, no solamente en las etiquetas, lo que llamamos negativas, no, también en las positivas. Cuidado con todas las etiquetas, las positivas y las negativas. O sea, cuidado con lo que estamos mostrando en esa conversación y enseñémoslos a ellos, acompañémoslos a que ellos también puedan desafiar su propio pensamiento. Es decir, pero ¿por qué yo estoy pensando esto? Ya un niño a partir de los 9 años, 10 años, tiene la capacidad para poder rebatir sobre su propio pensamiento, para poder decir, pero ya va, ¿y por qué? Y yo he visto niños de 2 y 3 preguntando, ¿y por qué? Mi sobrina, 3 años, tía, pero ¿por qué hay que hacerlo así? Ay, miércoles. Y yo digo, ok, entonces ven acá. Y tengo que estar, porque ellos van a querer respuesta y no van a querer cualquier respuesta. Entonces, creo que esto es importante y lo podemos hacer nosotros como coach desde las herramientas que manejamos. Y lo otro es que nosotros tenemos distinciones y nosotros podemos traer esas distinciones al servicio de estos sistemas parentales. Por ejemplo, hay distinciones que son muy importantes en los procesos de cambio y en el manejo de la incertidumbre. Nosotros podemos manejar la distinción del aquí y el ahora. ¿Qué significa eso? ¿Cómo vivir eso? La distinción del respeto al legítimo otro, que es tan importante en el coaching, la distinción del kairos, que todo proceso tiene un kairos, un momento, una oportunidad para que, como decíamos en la metáfora, hay muchas de las plantas florecen más en primavera que en invierno, bueno, porque hay un ciclo, porque hay un periodo, porque hay un momento en que hay algunas cosas que son más favorables que otras. En esos procesos de movimiento, cuando esos procesos migratorios, esos grandes cambios, necesitamos hacerlo y podemos de alguna manera planear ciertas cosas y no nos toma de sorpresa. Oye, podemos también ver algunas cosas aquí, ¿no? ¿Dónde, de qué manera poder hacer esto un poco más fácil dentro de la realidad que nos esté tocando vivir? Entonces el coaching yo creo que es un espacio precioso para acompañar que esos niños y jóvenes o ese sistema se acompase, que esa es otra de las distinciones fundamentales del coaching, cómo acompasar, cómo empezar a generar mayor fluidez, cómo empezar a danzar juntos en los ritmos que cada uno va a ir teniendo, ¿no? Respetando que cada uno va a ir teniendo su ritmo, va a ir teniendo sus necesidades. Liliana, sí, disculpa, sí, necesitamos ir cerrando sí. por el horario del webinar. ¿Cómo podemos ir cerrando esto? Porque Ya nos lo vamos, estamos pasando de sí, tiempo. ya lo vamos a ir cerrando. Entonces, bueno, necesitamos ir viendo esos ritmos y para esto nosotros como coaches tenemos herramientas de manejo corporal donde podemos usar esas herramientas a través del juego, a través del ascenso percepción para que esto también pueda ser un proceso más fácil. No todos los niños y jóvenes es fácil desde el lenguaje, sobre todo en los niños más pequeños. Entonces, aquí tenemos que echar mano de otras alternativas, traer nuestra creatividad, incorporar nuevamente, si nos gusta esto, incorporar nuevamente nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento en la parte lúdica, en la parte creativa. Entonces, bueno, esto un poco como para ir cerrando, ¿de qué sirve que un niño sepa colocar en el universo a Neptuno si no sabe dónde poner su tristeza o su rabia? Es un poco para resumir lo que he tratado de compartirles con relación a el proceso de desarrollo emocional o la importancia
del desarrollo emocional dentro del proceso de coaching y parentalidad. De allí en adelante, pues nos siguen algunas otras láminas, que estaban de soporte para hablar un poquito de lo que ha sido mi proceso, pero se los he ido contando a lo largo de esta primera parte, así que no me voy a detener, simplemente voy a pasar a la lámina final. Aquí, pues nada, les contaba un poquito lo que les decía de cómo ha sido este proceso de cambio migratorio y qué he tomado de ahí, qué me han enseñado, qué me ha enseñado mi sistema, ¿no? Como aprendizaje para podérselos transmitir y que puedan tomar algunas cosas que les sirvan. Esto que les decía, ser más coach que nunca y ser más aprendiz que nunca. Mantener las rutinas básicas que nos permitan, las que cada familia considere importantes y que sean acordadas entre ellos, y mantenernos en lo esencial, de buscar nuevamente dónde está nuestra raíz como sistema. Ya les he hablado un poco de Leader Kids, de aquí hemos tomado, y es una de las cosas que más me ha ayudado en este tema de coaching y parentalidad, porque me ha exigido ir estudiando, validando y trabajando en muchos enfoques e ir integrando esos enfoques. La experiencia de cómo lo han hecho otros niños, creo que es fabulosa para mostrarle a nuestros niños y jóvenes todo un ámbito de posibilidades. Esto me ha ayudado muchísimo a mostrarle a las familias y a los niños y jóvenes, mira, esto lo ha hecho un niño de 12, un niño de 10, y a que ellos tengan puntos de referencia. El tener que escribir acerca de este tema y diseñar y acompañar la facilitación de programas para padres ha sido seguir revisando y revisando la mamá que soy, la coach que soy. Eso es importante, o sea, tomar lo que ya tenemos y volverlo a remirar como coach. Entonces, bueno, eso finalmente para decirles que, bueno, que si la vida es una escuela, usando esto de las metáforas, las relaciones que tenemos son nuestros maestros. Por eso es que en las relaciones que tengamos con estos niños, adultos, coaches, etcétera, esas relaciones son un espejo para reflejar quiénes estamos siendo y qué necesitamos seguir viendo con más profundidad, porque ellos no son vasos por llenar, sino lámparas por encender, y nosotros podemos ser, como coaches, dentro de ese sistema, la mechita, ¿sí? El fósforo, el cerillo que ayuda a que ellos puedan ir viendo esa luz, esa lucecita otra vez y mantenerla encendida. Muchísimas gracias a todos por el tiempo en que se han quedado, por la atención que le han puesto a este espacio, por las preguntas y los comentarios que han sido de supremo valor. Y de nuevo, pues, Conchita, Lali, Tania y todo el equipo de ICF Venezuela, gracias. Espero que haya sido de aporte esta noche a través de este compartir. Mil gracias, Liliana. Súper, súper nutritivo, enriquecedor. ¿Cómo se llama? Lali quiere hacer palabras de cierre para ti. Hola Lili, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? ¿Sí? Liliana, ¿me escuchas? Sí, claro que sí, Lali. Okay. Qué bueno. Hola. Bueno, simplemente para agradecerte, siempre has sido un modelo, alguien a quien estimular. Feliz de que hayas sido tú quien inicie este año el ciclo de webinars. Estoy segura que todos los que asistieron quedaron más que contentos de escuchar tus palabras, porque es verdad, teníamos ese huequito ahí, habíamos tenido todas las experiencias de lo que está pasando en la diáspora, con la mirada de los adultos, y el estar pendiente de qué le está pasando a los niños es algo que estoy segura que muchos lo habíamos obviado, no lo habíamos tenido, sino como que pasaba en la transparencia. Lo he oído más de una vez, no, eso que tú dices, los niños siempre, tú les das un pocito de agua y algo con que jugar, con eso se entretienen, es suficiente. Nunca nadie les pregunta si prefieren otra cosa. Pero aquí hay una pregunta que a mí me surgió. Lo que pasa es que hay tantas cosas que fue tan rico todo el contenido que considero que da para otro. Da para otro, seguro que sí. La pregunta me surge es, ¿quién solicita este coaching?
los papás. Sí, fíjate, normalmente, esto es interesante lo que tú preguntas, porque normalmente no lo pide el papá directamente, todavía no, aunque eso ha ido cambiando y yo diría que el último año, año y medio, cada vez he visto más papás en conciencia no lo piden todavía como yo quiero un coaching en parentalidad, pero sí empiezan a decir, yo necesito un psicólogo, yo necesito a alguien que me ayude, están pasando cosas en la familia, en el sistema, me están pasando cosas a mí. Entonces, la verdad es que a mí me ha tocado incluso en muchos casos como sensibilizarlo, ofrecerlo, decir, mira, aquí hay una vía, aquí hay un vehículo, has probado esta experiencia, conoces de esto, porque todo el tema de parentalidad hasta ahora, como te digo, había estado bajo el paraguas de lo que llamamos, bueno, los modelos de crianza humanizada, disciplina positiva, y se habían visto como, bueno, ¿qué hago yo para hacer que mi hijo haga la tarea? ¿Qué tengo que hacer para que él se porte bien? ¿Qué tengo que hacer para que él saque mejores calificaciones? Para que él está muy tremendo. Esta mirada es distinta, la mirada es ¿qué es lo que tengo que mirar yo como papá o mamá? ¿Qué necesito revisar? Porque sé que algo está pasando en mi sistema, que el síntoma muchas veces está siendo el niño o el joven, pero yo ya me doy cuenta que si yo no hago un movimiento, si yo no veo diferente algo, pues las cosas no van a cambiar. Y eso nos habla bien positivo de todo el impacto que está teniendo en los últimos años, bueno, esta sensibilización que venimos haciendo en redes sociales, en este tipo de espacios, en los espacios de comunicación uno a uno, del coaching como disciplina, de hasta dónde y de qué manera el coaching nos puede ir acompañando. Entonces, bueno, está muy reciente, Lali. Yo la verdad, como te decía, lo propuse en otro espacio el año pasado, que era un espacio donde se hablaron temas maravillosos y era un espacio muy ejecutivo y había coaching de todo. Y me di cuenta que no había una sola ponencia, que fuese orientada a lo que era coaching y parentalidad, coaching educativo. Está muy reciente, la verdad. Yo creo que aquí hay todo un área de, de desafío y de oportunidad. Y bueno, como te decía al principio, yo además me declaro completamente aprendiz en esto. O sea, es muy, muy reciente también para mí. Ha sido este último año y medio en el cual yo me he metido a desarrollar con mucha más profundidad, porque nosotros lo habíamos estado haciendo a través de Leader Kit, básicamente, que era orientado a los niños. Y resulta que de Leader Kids los niños salían felices y los papás salían preocupados diciendo, ¿y ahora qué hay para nosotros? Ahora me doy cuenta que tengo que hacer algo, entonces creo que bueno, va por ahí. Yo creo que ellos son los que nos van a ir a seguir impulsando a crear alternativas. Bueno, permíteme que te haga una propaganda de un programa que hay en ICF Global, bueno, y que es interesante para que todos lo escuchen. La Fundación ICF, que depende de ICF Global, tiene como un proyecto que es asignar como una especie de premio y seguimiento a cualquier proyecto de coaching que tenga que ver con uno de los puntos de los acuerdos de las Naciones Unidas, que tiene que ver con educación. Entonces, cualquier proyecto que tenga incidencia en la educación, puede estar siendo como sustentado. Yo no sé, en este momento no tengo idea porque no lo he buscado a profundidad, pero sé que existe esa vía y de repente a ti te parece interesante. No lo conocía, Lali. Se llama Ignite, como eso y me llama la atención que tú dices, nosotros los coaches somos esa chispa. El Ignite es encendido, es como enciende a través de la fundación de ICF. Cualquier cosa, yo te voy a hacer llegar la información, pero para todos los que están aquí, que de alguna manera trabajan con organizaciones educativas, es una iniciativa muy bonita. Por favor, te agradezco mucho. Y bueno, ahorita estoy, mientras tú conversabas, también iba leyendo el chat. Gracias a todos por los ejemplos, los comentarios, por las palabras también tan bonitas hacia mí. Muchísimas gracias. Me honra mucho.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Me encanta ver amigos, como siempre. Bueno, tú y Maximiliano, Yaremi. Bueno, todos valiosísimos, que tienen mucho, mucho, mucho que mostrar. Así que la invitación es extensiva. Estamos iniciando, pero queremos, ya ustedes saben que el segundo miércoles del mes y el último miércoles del mes está abierto este espacio para ustedes. Este es su espacio para mostrar lo que hacen, cuáles son las iniciativas que tienen. Pues de allí, Conchita es la dueña y a ella es a la que hay que hacerle así, la jefa del espacio, y lo va a seguir siendo. Solo que quería estar presente primero porque eres tú, mi amiga Liliana, y además porque, bueno, este inicio me hace feliz, que arrancamos como con muy buen pie. Bueno. Muchísimas gracias. Liliana, ahí tienes el link que Tania es, bueno, pues, ya lo estoy. bueno, el rayo veloz. Ahí tienes. Qué bueno. Muchas gracias. No, ya lo apunté porque, bueno, es parte de lo que yo creo que todos podemos ir haciendo también, ¿no? Poniendo la semillita en los terrenos donde se nos abra el espacio y donde nosotros veamos también que nos podemos ir colando. Entonces, aquí en Nueva York, pues, todavía estoy viendo, haciendo, montando, creando ese terrenito porque no lo conozco, entonces, pero bueno, aparecerá. Así que voy a ir a esto. Es un lugar donde sembrar tu semilla. Sí, no, es que este es un terreno gigante, así que bueno, ahí voy, poco a poco. Bueno, dulces sueños para todos y muy agradecidas por la presencia y la constancia. Un abrazo. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Feliz noche.